Muchas gracias. Boa noite. Buenas noches en portugués, me la pasé extrañando toda la tarde, así es que por favor, aunque me gustaba más el bom dia, el bom dia suena más bonito, más melódico, pero de veras es un gran privilegio tener a esta destacada académica, la doctora Adriana Silva Mayart, bienvenida a México. Nos da muchísimo gusto tenerla acá, bienvenida a México, y voy a leer una breve semblanza curricular de nuestra invitada de honor. Ella es maestra y doctora en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina, realizando parte de su investigación en la Universidad de Valencia, España. Desarrolló investigaciones en el Instituto de Relaciones Internacionales y fue directora de la Cámara de Comercio belga luxemburguesa brasileña en Bruselas. Actualmente es coordinadora del curso de Derecho, profesora del Cuerpo Permanente e investigadora del programa de maestría en Derecho de la Universidad 9 de Julio, Uninove. Ha realizado investigaciones en el ámbito del derecho internacional, gestión de conflictos por medios alternativos de solución de controversias, derecho y desarrollo, acceso a la justicia, reforma judicial y derecho y empresa. Es autora del libro Acceso a la justicia y arbitraje, un camino para la crisis del poder judicial, publicado por la editora Manole, y de diversos artículos en su área de investigación. Nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en este segundo congreso sobre educación judicial que gira en torno al tema de los derechos humanos. Bienvenida y nos dará mucho gusto escuchar su disertación. Está funcionando. Muchas gracias, doctor Ricardo Sori, que habla muchísimo bien portugués, me ha hablado allí y ha salido muchas buenas cosas. Yo dije, yo voy a hacer la conferencia en portugués porque comprende también, ¿no? Entonces, para mí es mucho gusto, como hablaba antes, de estar aquí en México, porque yo creo que nosotros tenemos similitudes. Por el problema de la lengua no podemos comunicar más. Entonces yo intento y yo creo, yo estudié español como 3, 4 años para intentar hablar un poquito, porque yo decía, estamos alejados de toda la América Latina, porque somos el único país que habla portugués, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para intentar pasar un poquito de que pasa en Brasil para los otros países. Esa es una oportunidad que tengo y que agarro muchísimo porque es un tema que para mí hace 20 años que estoy trabajando y es demasiado caro para mí. Y yo sé que podemos compartir de ideas buenas y tenemos experiencias muy buenas, pero también problemas muy serios en Brasil y yo voy a compartir hoy con vosotros. Yo voy a pasar al podio, yo he puesto el banquito porque me quedo un poco más tranquila, entonces yo paso para el podio para… ya está el banquito, porque senão yo no puedo hablar. Entonces paso ali y ya empezamos a hablar un poquito sobre acceso a la justicia y función judicial en Brasil. Entonces, yo hablo hoy para vosotros de acceso a justicia y función judicial. Yo he cambiado muchísimo la conferencia porque yo hablaba con algunas personas y sentía la necesidad de hablar del poder judicial, pero me han dicho, foca en el acceso a la justicia porque yo creo que es importante para nosotros comprender un poco la situación de Brasil. Entonces, yo paso primero hablando de qué es acceso a la justicia en Brasil. Porque nosotros no tenemos en la Constitución una conceptuación de qué es acceso a la justicia. Tenemos algo que dice que ninguna lesión a derecho puede ser alejado del Poder Judicial y eso por mucho tiempo se ha ponido en la academia y para los jueces de decir, los tribunales que decía, los medios alternativos al Poder Judicial no son constitucionales. Entonces, hemos pasado por una reforma muy grande. Académicos que han levantado la bandera y han dicho, mira, nosotros tenemos la necesidad
de poner os meios alternativos ao Poder Judicial, também com uma ideia de acesso à justiça. E, para tanto, utilizamos várias doutrinas de todos os países, e hasta que, em 2000 ha habido um juzgado da Corte Constitucional de Justiça de Brasil que ha dicho, mira, se há a vontade das partes, temos sim um acesso à justiça e poderemos utilizar arbitragem, mediação e conciliação. Então, se ha quedado claro, pero hasta entonces não se tinha claro se poderia se dizer que acesso à justiça também compreenderia meios alternativos de solução de controvérsias. O que passa em Brasil? Brasil é um país muito grande, com problemas de desigualdades sociais muito, muito grandes, pero com legislações muito importantes. Se miramos todo o complexo de leis que temos, protegemos a todos, animais, niños, adolescentes, ancianos, mulheres. Temos legislações para todos os vulneráveis e para todo o consumidor. Então, temos leis muito buenas. Mas eu creio que há um problema que passa em América Latina toda, que é que as leis não são cumpridas. Em verdade, muitas vezes se fazem processos judiciais para que alguns direitos e algumas pessoas tenham esse acesso, pero há uma outra situação. As pessoas que mais necessitam desse acesso não têm acesso à informação de seus direitos e não têm acesso aos tribunais. Isso tudo porque temos um país com uma dimensão continental. E então, falávamos com os amigos hoje em almoço, e eu dizia, se te vas a Porto Alegre, em el sur do país, te ves que as pessoas são distintas em la aparência, em educação, porque han tenido mais acesso, são regiões mais ricas, e se te vas ao norte do país, são pessoas mais pobres, que não têm, então, acesso à justiça. O Brasil, então, intenta fazer uma proteção muito boa das leis, e intenta fazer programas que intentam dar esse acesso às pessoas. Então, eu tenho aqui para... Estão filmando? Mira. Ha passado todo? Que temos programas que são tenidos... han salido do Ministério da Justiça para dizer, necessitamos de programas para aproximar, deixar mais cercana as pessoas que não têm acesso à justiça. E han criado uma página de internet que se chama Programa de Acesso à Justiça em Brasil, que há o programa MAPA e programa Atlas. Então, ali te põe como, eu tenho um problema com niño, e estou em Porto Alegre, onde tenho acesso a tribunais, onde tenho acesso a delegacias, onde posso fazer a proteção de niños. Então, temos programas que han sido criados pelo Ministério da Justiça para tentar, então, acercar as pessoas desse acesso à justiça. O grande problema, como uma acadêmica que faz críticas ao sistema, eu digo que muitas pessoas que necessitam desse direito não têm acesso à internet. Então, como te vas a fazer? Tens um programa muito bom, pero, em verdade, não tens o acesso porque não tens acesso à internet e muitos deles não são letrados. Então, não sabem. Então, esse é um problema que nós temos com o programa instituído por el Ministério. Há um outro programa que é o Mapa do Consumidor. Então, se há um problema de consumidor, também é possível meter algumas palavras ali e dizer, mira, tenho um problema dessa natureza, onde hoje, em um sítio mais cerca de minha cidade ou de meu bairro, então tens um mapa de acesso à justiça para o consumidor. Aqui também han sido criadas possibilidades de fazer gestão de conflito de maneira virtual. Então, a pessoa, o consumidor que se sente lesado, vai, relena
una información, y entonces dice, mira, la Telecom, un banco, me ha lesado como consumidor, me gustaría de hacer un acuerdo con ese banco. Entonces se meten en acuerdo y hace todo por medios virtuales. Entonces es una posibilidad que se crea. Claro que nosotros juristas decimos, hay una protección total de los derechos, pero hay una posibilidad, un camino que ha sido creado por el Ministerio de la Justicia. Yo no sé cómo puedo solamente dejar así, ver. Tenemos también algo que se llama justicia comunitaria. Esse é um programa muito interessante que o Ministério da Justiça ha criado para tentar fazer que os barrios, as comunidades, criem suas próprias maneiras de fazer a resolução de seus conflitos. Então, eles capacitam pessoas que são líderes em las comunidades, e esses são os mediadores de essa comunidade. Então, como eles trabalham? Se metem quando se vê um conflito entre vecinos, entre famílias, tentam começar a falar para ver uma maneira de não judicializar esse problema que vai a bater nas portas do Poder Judicial. Então, são pessoas que são reconhecidas como líderes e são capacitadas, sim, pelo Poder Judicial e por el Ministério da Justiça. Como eu falava, se tomamos o mapa de Brasil, então tem o sul, que é um pouco mais desenvolvido, o sudeste, que tem São Paulo, Rio de Janeiro, que são mais conhecidos de la gente, e tem uma parte que é como, para ter uma ideia, a Amazônia, que há uma floresta imensa, que é muito complicado delegar a justiça para a gente. Então, há como 2, 3 meses han descoberto indígenas que não han se aproximado da gente de Brasil. Então, que estão na natureza e que não conhecem a realidade de Brasil e que falam sua língua. Então, há como muitas situações em que a justiça como nós conhecemos, com edificações tão bonitas como essas, não é a realidade do povo brasileiro. Então, han criado uma justiça que se chama, eu não sei onde tenho que apontar isso, que é a justiça itinerante. Que é a justiça itinerante? Eles tomam como procuradores, pessoas de cartórios para fazer registros civis, jueces, todas as pessoas do Poder Judicial e que têm poder para dar acesso à justiça à gente, se metem em um autobus que se vai em lugares mais alejados do centro de grandes cidades. Então, ali, as pessoas se metem a dizer que han passado, começam a protocolar, a fazer processos, muitas vezes acordos são feitos ali, registros civis, como eu disse, porque há pessoas que não têm carteira de identidade, não têm nada. Então, essa justiça se põe a propósito de ir onde estão a gente que há necessidade desse acesso à justiça. E se vê, à direita, tem um barco, sim? Que é para a população que vive cerca de los rios. Se te metes a ver a Amazônia, então se sacam o barco, se metem todos os juízes e todo, e se saem para tentar dar acesso à justiça à gente. Então, são programas muito buenos, pero em efetividade, eu vou dizer-los como crítica novamente. Funciona, pero não dá acesso a toda a gente. Então, há muitos problemas. Nós sabemos que muitas vezes esses programas são feitos para respeitar demandas da ONU, da OEA. Então, nós sabemos que é mais para índices
que para efetivamente dar um efetivo acesso à justiça. Porque eu trabalho também com direito internacional e sabemos que muitas vezes alguns programas são criados para então dizer, mira ONU, mira OEA, estamos fazendo alguma coisa. Pero é um programa significativo, pero tem seus problemas e sua barreira. E temos também proteção para a mulher, temos agora a Agenda 2030 de la ONU, onde se diz que o acesso à justiça também tem que passar por la proteção da mulher. E nós temos, então, órgãos especiais para atenção à mulher, e hemos passado por problemas em la Corte Internacional, não em la Corte, pero em la Comissão Interamericana, que ha passado uma situação muito complicada em Brasil, de uma pessoa que ha ido à delegacia de la mulher e ha dicho 8 vezes que seu marido estava lhe pegando, e nada ha sido hecho, e al final ela se ha quedado em uma cadeira de rodas e se ha ligado à Comissão Interamericana para dizer como ha passado isso. Se uma pessoa pede proteção, como chega a uma situação insuportável, e então han hecho todo um cambio na lei para dar maiores proteções às mulheres, mas sabemos que a violência doméstica é um problema silencioso. Então, muitas vezes vamos saber que ha passado quando ha ligado em la tele. Essa é a verdade. Bien. Nós hemos tenido problemas muito sérios e eu he estudado como há 20 anos o problema da reforma do Poder Judicial. Em 1994, hemos passado por situações que não sabíamos, em verdade, o que passava com o Poder Judicial, porque mirávamos e dizíamos, não está bem. Então, se ha criado em Brasil uma secretaria de la reforma do Poder Judicial, que ha hecho muitos cambios infraconstitucionais e também constitucionais para tentar fazer um cambio em el Poder Judicial para ser que fuera um pouquinho mais correspondente com o que a população necessitava. Então, o ápice, o top, que poderíamos dizer, de la reforma ha sido a criação el Consejo Nacional de Justicia. No sé si en México hay algo parecido, pero ¿qué es ese Consejo Nacional de Justicia? Ha sido creado, algunos han dicho, para fiscalizar el Poder Judicial, pero hoy vemos como un auxiliar del Poder Judicial. ¿Cómo es compuesto y dónde viene? Entonces, ese Consejo Nacional ha sido instituído por uma emenda constitucional de 2004, a emenda 45, e ha dicho, mira, necessitamos fazer necessitamos criar um grupo de pessoas que tenha a representação de todo o poder de los operadores jurídicos, em verdade, porque aí tens como presidente do Conselho o presidente da Suprema Corte Constitucional de Brasil, esse é o presidente. Temos um representante do Superior Tribunal de Justiça, e temos jueces, temos advogados, pessoas civis, pero com acadêmicos de direito que trabalham que dizem eles, grande saber jurídico, e assim a composição desse Conselho Nacional de Justiça. Esse Conselho Nacional de Justiça, então, ha hecho um raio-x, poderíamos dizer, do Poder Judicial. Então, antes mirávamos e dizíamos, onde vamos a entrar e que medidas necessitamos fazer e onde necessitamos fazer cambios para melhorar o Poder Judicial. E, então, com ele Conselho, han criado alguns dispositivos como algumas metas que devem ser atingidas por los jueces. Eu vou a dizer, como crítica novamente, que a los jueces não les gustam essas metas, porque ha ponido como uma pressão muito grande.
Nosotros como académicos hacemos una crítica de decir, esas metas miran productividad y no calidad. Entonces, ellos dicen, necesitamos finalizar todos los procesos ancianos de 2002, que hay muchos procesos de 2002, entonces la meta ahora es finalizar todos los procesos de 2002, más algunos, obvio. Entonces, crian metas propias para cada área del Poder Judicial. Entonces, han criado para la Justicia de Trabajo. Necesita aumentar los números de conciliación. ¿Cómo van a hacer un aumento de conciliación si la conciliación debe venir de la parte? Por el principio de la autonomía de la voluntad. Y eso crea una situación que muchas veces es desconfortable, porque para entrar en la carrera, no entrar, pero ascender en la carrera, ir más arriba, necesita que esas metas sean cumplidas. Entonces, los magistrados se quedan como muy agotados, porque las metas cada año es un poco más, y por eso que el Consejo Nacional de Justicia, por un lado, no es visto con buenos ojos, porque es una presión, y nosotros hacemos esa crítica muy fuerte a la academia, porque no se prima por la calidad, y sí por la cantidad. Entonces, esa es una de las metas del Consejo Nacional de Justicia, y entonces yo creo que ese debería estar antes, pero hay algo que es muy, muy interesante, que es un relatorio que se llama un informe. Para nosotros llamamos relatório, pero para vosotros son informes de relatório, de informes de justiça em número. ¿Qué es eso? Todos los años existen personas especializadas dentro del Poder Judicial que ponen en estatísticas y números cuántos procesos entraron en cada instancia, cuántos salieron, cuántos son los jueces que estaban en actividad, cuántas conciliaciones han sido hechas. Entonces, hacen como un raio-x mismo del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo podemos ver eso como bueno? Porque antes no teníamos idea de qué teníamos. Sabíamos, mira, dónde tenemos que enfrentar el problema, pero no sabíamos dónde. Y con el relatório Justiça em Número, que salvo engano, ha empezado en 2010, entonces todos los años tenemos todos esos informes, que es disponible en algunas personas me han preguntado, ¿cómo puedo tener acceso? Se pones relatório Justiça, en portugués, en números, es público, todas las personas tienen acceso y está muy bien, pero está en portugués. Entonces, allí tiene todo el perfil de qué es el Poder Judicial. Pero ahí me crea una situación un poco complicada, que tengo que hablar con vosotros. Yo estaba en una conferencia de acceso a la justicia en nivel mundial, donde estaba el doctor Mario Cruz y Tamara Ramírez, de México, que eran representantes de su país. Y yo hablaba de la situación de país, de número de procesos, y un juez de la Corte Europea me ha mirado y me ha dicho, yo voy a mirar todos los días para ti y yo voy a lembrar que tienes en Brasil 91 millones de procesos pendientes. Entonces, esa era una realidad hasta el inicio de ese año. Yo tengo más malas noticias porque, al revés, hoy no tenemos más 91 millones de procesos pendientes, pero 102 millones. Sí, es como, es la población de México. Puedes imaginar que es la población de México que tenemos en procesos pendientes en Brasil. Entonces, que traigo aquí, pero no está muy bueno, es que nosotros tenemos en el Poder Judicial, pero yo pensaba que estaba un poquito mejor, pero no se puede ver,
Nosotros tenemos varias justicias y aquí tenemos casos nuevos que a cada año son como más de 20 millones de procesos en la justicia común. Entonces no metemos ahí militar, electoral, todas las justicias especiales y no también contabilizamos ahí las cortes superiores. Entonces, solo instancias de primera instancia y segunda instancia. Y tenemos en ese cuadro 60 millones, pero se contabilizar todas, y contabilizar toda de Justicia Federal, Justicia Eleitoral, chegamos a 102 millones de processos pendentes com casos novos e que estavam nos outros anos para juzgar. Então, meus amigos, é problema ser juez em Brasil, porque temos uma pressão do Conselho Nacional de Justiça, temos casos novos, não podemos bajar, as pessoas dizem, não, mira, no, ahorita não tenéis mais acesso à justiça, hemos cambiado a Constituição, mira, te vai a ser outra coisa, pero não podemos conhecer. Então, e para ter uma ideia, porque me diz, se tem 1 milhão de jueces, está bem, não? Então, põe como 102 para um e para outro mais 112, está bem. Pero a situação é crítica, porque temos um total de, eu tenho aqui, jueces inscritos 17.338 jueces. O amigo mira e diz, ¿é verdade isso? Não é verdade, porque em 2016 hemos tenido uma abstenção de pessoas que estavam enfermas, que han acelerado, ou que se han salido para ser doctorado fora, eu não sei. Então, 6,7% de los jueces han salido em 2016. Então, para juzgar todos os processos que eu he hablado há pouquito, haviam 16.177 jueces. Então, se parássemos hoje e disséramos, mira, vamos dizer que esses não servem mais, vamos começar em zero. Então, vamos a tomar todos os casos novos e vamos a distribuir para os jueces e tentar, em final do ano, finalizar com isso. Teríamos 1.590 processos para cada juez em Brasil. Então, com toda essa situação, eu estou dizendo para vocês que trabalham no Poder Judicial que podem mirar, e é uma situação que para vocês é em la piel, não? Para mim, como acadêmica, eu sou crítica, mas eu vou para casa e dormo. Para vocês que têm isso para juzgar, podes imaginar o problema que temos. Então, necessitava de fazer medidas. E, además, e eu acrescento, o problema não são os números, porque detrás dos números há pessoas que necessitam de uma resposta do Poder Judicial. Esse é o problema maior, porque se fosse solamente números, poderíamos dizer, bem, mas não somos matemáticos, trabalhamos com pessoas. Então, todos esses 102 milhões de processos, que muitas vezes há mais pessoas envolvidas, temos aqui, então, muita gente, que é quase a totalidade, talvez, de Brasil, em população. População hoje de Brasil são 206 mil e alguma cosita. Eu he tomado o número da ONU, então nós temos hoje mais de 206 milhões de pessoas. Então, quase a metade da população temos processo para cada metade da população. Então, a conclusão que chego é que, por mais que tentemos fazer que o Poder Judicial tome conta de todos os processos, isso não vai acabar. Então, o Conselho Nacional ha dicho, mira, temos que encontrar formas para tentar resolver o problema. Então, ha sido criado, já se vai a conclusão, ha sido criado em Brasil
algo por el Consejo Nacional de Justicia, que es la resolución 125, que estabelece una política judiciaria de tratamento adecuado de conflicto. Entonces, yo creo que la palabra es muy buena, tratamento adecuado de conflicto. ¿Por qué? Porque intentan mirar alternativas y entender el conflicto y decir, mira, nosotros tenemos un problema de familia. ¿Será que el Poder Judicial puede acompañar, pero tal vez una mediación sea una solución más tranquila? Entonces, vamos a preparar mediadores para intentar hacer com que cuidem de processos de família. Então, han cambiado uma mentalidade, e isso é incrível, porque ha venido do Poder Judicial, que ha dicho, necessitamos criar situações distintas, porque não temos como cumprir as metas que nos han sido impostas. Então, o próprio tribunal, o Consejo Nacional, ha dado ao Tribunal de Justiça, a cada tribunal, uma função de criar, então, centros alternativos de solução de controvérsias. ¿Por qué que es bueno? Porque hay una capacitación de esos mediadores y conciliadores, no son como, yo lego, yo tengo un don, me gusta, porque me gustaría de cumplir 4 o 5 horitas como, no, que pasa muchas veces, no, las personas hacen la capacitación, han sido hechas, los tribunales han hecho alianzas con las universidades, entonces las universidades crean espaços para que se pueda hacer essa conciliação e essa mediação, e há juízes específicos para fazer a homologação de esses acordos que podem sair de ali, da conciliação e de la mediação. Que eu posso dizer? Hasta 15 anos, se eu hicisse esta mesma palestra, eu diria: em Brasil, o problema são os juízes que não lhe gustam de la mediação e conciliação. Isso ha cambiado em Brasil, porque como a situação é tão extrema e com os números que hoje temos a possibilidade de ver, necessitamos de alianças, porque não podemos fazer tudo solo. Então, os juízes hoje compreendem que a mediação e a conciliação, desde que bem hecha, são importantes para o acesso à justiça. Pero hoje temos uma outra barreira, porque esse centro de justiças criados por el tribunal, onde hacen mediação e conciliação, não há necessidade de abogados. Então, a pessoa liga, conta que ha passado, pode ser assistido de abogado ou não. Então, os abogados, a Ordem de Abogados de Brasil, não lhe gustam, porque han dicho, mira, como nos vão a sacar, somos importantes na função jurisdicional de nosso país, e como nos vão alejar de esse acesso à justiça. Então, a Ordem de Abogados de Brasil intentam barrar esse mecanismo criado para tentar desarrogar pouquinho o poder judicial. Estão fazendo, então, muitas campanhas para dizer, não entrem em la mediação e conciliação. Então, damos um passo adiante, mas um passo atrás. Uma vez eu estava em uma conferência muito grande, tentando falar, porque eu hago investigações com meios alternativos ao poder judicial, e eu dizia, mira, com tudo que eu he mostrado, a situação é muito extrema. Necessitamos de isso como um paralelo ao Poder Judicial. Não é que vamos a sacar o Poder Judicial, pero o Poder Judicial necessita cuidar de direitos importantes que só ele pode cuidar. Porque muitas vezes, e falávamos hoje, um problema de família ou de vecinos, te puedes ter uma decisão judicial, pero se van a pelear em outro dia, porque o conflito não é processual, é sociológico. Então, o conflito se vai continuar. Pero os abogados não lhe gustam e me han dicho, has hablado bien,
pero eso no va a ocurrir en mi sección. Entonces, aquí yo voy a decir a todos los abogados para no utilizar la conciliación y mediación. Entonces, hemos hecho cambios también, hemos creado una ley de mediación para intentar facilitar ese acceso y reformas processuales civil que dice que antes de intentar del juez dar una decisión, necesita hacer entonces una intentación de un acuerdo. Ellos han dicho, mira, en la petición inicial vamos a poner que no queremos la mediación ni conciliación. Entonces es muy fácil para ellos. Entonces esa es la situación que se pone. Para solamente comprender, nosotros tenemos dos tipos de mediación, la extrajudicial y la judicial. La extrajudicial no son hechas por personas capacitadas por el Ministerio de la Justicia y por el Poder Judicial, y tenemos un poquito de problemas porque las personas se aprovechan un poco de eso. Entonces yo creo que la resistencia es un poco por esas personas que hacen mal el instituto. Y tenemos las mediaciones judiciales, que son, entonces, mediadores capacitados, necesitan ser personas que han hecho curso superior, al menos 2 años, que se han inscrito en lista de mediadores y que han pasado por la capacitación. Entonces, que yo puedo hablar para que podamos, entonces, pasar las preguntas a quien le gustaría. Que en Brasil nosotros tenemos una legislación, como casi en toda América Latina, muy buena. Tenemos programas de acceso a la justicia de los mejores que se puede imaginar, pero en el papel. Tenemos un problema serísimo que es el Poder Judicial que no comporta más demandas. La frustración mayor, como yo decía, son las personas que esperan esa tutela jurisdiccional y que no tienen jamás. Entonces, que vemos es que el Consejo Nacional de Justicia ha hecho muchos avances, ha creado problema para algunos jueces, porque las metas que pueden son muy complicadas, y sabemos todas las personas académicas y que tienen un poquito de juicio, que las metas que se pueden son como para hacer más números y no para hacer sentencias más calificadas, y eso peleamos muchísimo para que tenga eso. Y necesitamos, y eso es visto, una alianza entre el Poder Judicial y también los medios alternativos, desde que hecho de buena manera. Yo, cuando tengo la oportunidad, yo digo que el derecho debería ser como la medicina. Porque quando llegas em uma clínica de um médico, perguntas, ¿dónde duele? Ah, é a cabeça, é o pé, e empiezas a hacer um relatório de todo o que se passa. O direito, quando chegamos em uma clínica de um abogado, ¿qué pasa? No, tienes razón. No, el primeiro passo é dizer, tienes razón, pero muitas vezes a pessoa não tem. Pero para no perder el cliente, dice que tiene razón. Entonces no hace un diagnóstico. El primer reacción es, ya metemos un proceso porque eso estás ganando, y entonces dan uno solo remedio para todos los problemas, todas las enfermedades jurídicas, tienen apenas uno solo remedio, que es el Poder Judicial. Entonces, yo digo, para las personas que yo tengo la oportunidad, para mis estudiantes, yo digo, deberíamos ser como el médico. Cuando alguien llegue en nuestra clínica, deberíamos preguntar, ¿dónde duele? Y entonces decir, mira, tu problema es típico para un acuerdo, porque es un accidente de tráfico, quieres el reparo en dinero, no hay lesión, no hay nada, entonces te metes en una conciliación que es más tranquilo para ti, no va a ahogar el Poder Judicial, tienes la plata y ya está. Entonces, la conciliación para relaciones que no son continuadas y donde el acuerdo es el único motivo para desarrollar
todo el conflicto, metes una conciliación y ya está. Mediación. Tu problema es de relación continuada. Tienes un problema de familia, tienes un problema entre vecinos, que es una relación que el problema no es apenas procesual, pero de una alianza que se mete por toda la vida. Entonces, para ti, el mejor es la mediación, porque tienes que comprender al otro. No puedes salir del tribunal sin saber qué pasa, porque te vas a convivir, tienes hijos, tienes otras situaciones, tienes que convivir. Entonces, para ti, el remedio es la mediación. Pero hay problemas serios de derechos indisponibles. ¿Tienes problemas? Entonces, sí, ese es el remedio del Poder Judicial. Pero ahora todos le dan el mismo remedio. Entonces, yo creo que el cambio de cultura debe pasar por mucho, y en Brasil los jueces han cambiado, sí, la mentalidad, porque han visto que ahora hay cosas serias que han sido hechas, pero los abogados no han cambiado, y yo digo, porque yo hago parte de la universidad, que es mucho culpa de los cursos de Derecho, porque los cursos de Derecho no hacen una preparación para una cultura de la paz que estamos intentando hablar aquí. Mira, la paloma, todo. Entonces, la palomita de la paz, porque hablamos de eso como un discurso, pero no ponemos en práctica. Todos los cursos de Derecho en Brasil, yo no sé, en México, pasa por una cultura adversarial, de pelear. Entonces, si no peleas, no es bueno. Entonces, ahora estamos intentando cambiar un poco los cursos de Derecho para comprender una cosa que nosotros no comprendemos. Trabajamos con el conflicto todos los días, pero la única cosa que no estudiamos son los conflictos. Nosotros no trabajamos con la teoría del conflicto para comprender el origen, cómo se puede trabajar cada tipo de conflicto, cómo son las personas con problemas culturales, cómo se hace para arreglar todo eso. Y eso no pasa por el curso de Derecho. Entonces, yo trabajo con mediación y arbitraje y me dan el clase en el último semestre de la universidad, cuando los niños ya se han peleado todo el tiempo. Entonces dicen, Adriana, va y habla de mediación y arbitraje. Ok, ¿cuándo? El viernes a la noche, los 2 últimos periodos. Imagínate, enfrente a mi universidad hay un bar donde venden las mejores cervezas con pizzas muy buenas. Me quedo sola intentando hablar de cómo hacer la cultura de la paz entrar en todo el contexto jurídico. Entonces, es una pelea que nosotros tenemos, pero yo creo que hay sí alternativas, hay mucho trabajo para hacer, principalmente en mi país, porque en Corte Europea de Derechos Humanos hay alguien que me mira y dice, pobrecita, 91 millones. No sabe él que son ahorita 102 millones. Entonces, yo soy una persona que intenta creer que podemos arreglar todo. Para mí es una gran oportunidad de poder hablar un poco de mi país. Todos están invitados a conocer Brasil, que hay riquezas muy grandes. Yo creo que la mayor riqueza no es la naturaleza, pero la gente que le gusta muchísimo los extranjeros y que le gusta muchísimo de Tex-Mex, en verdad, porque nosotros no conocemos la cocina mexicana, nosotros conocemos el Tex-Mex, a los mexicanos nos gusta muchísimo y son muchos bienvenidos. Entonces, en mi isla, en Florianópolis, en São Paulo, en todas las instancias, donde quieran, son muy bienvenidos en mi país. Mucho obrigada, muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Desde luego yo voy a dormir tranquilísimo esta noche porque
Ya me di cuenta que el problema de los abogados no solamente es en México, también en Brasil. Entonces, ya eso tranquiliza mi espíritu, ¿verdad? Los abogados son el problema en México y en Brasil. Y otro punto que me gustaría comentar, todos han hablado de Latinoamérica, a mí me gusta más hablar de Iberoamérica, porque la península ibérica, donde está España, donde está Portugal, son los que realmente colonizaron México. En una ocasión me puse a investigar de dónde venía el concepto Latinoamérica y me di cuenta que lo trajeron los franceses cuando invadieron México en el siglo XIX, en 1862, que llegaron por primera vez con ánimo de conquista, porque entonces crearon un concepto de vinculación que es Latinoamérica, que eso incluye a los franceses, pero excluía a los portugueses y a los españoles, los lusoparlantes, los hispanoparlantes, son los realmente forjadores de este continente. Por eso me gusta más el concepto Iberoamérica, es un concepto más nuestro que va a nuestras raíces. Ahora me gustaría concederle a nuestros asistentes la palabra para que un par de preguntas que puedan hacerle a nuestra conferencista. Por favor. En portuñol, si es tan amable, ¿eh? Adelante, por favor. Allá. Póngase de pie, por favor. Buenas noches. Agradezco esta oportunidad a la Escuela Judicial en nuestro tránsito en el paradigma del derecho positivista al tránsito de derecho constitucionalista. En efecto, la reforma al artículo primero constitucional tuvo lugar el 10 de junio de 2011. Tenemos 6 años con esta reforma. No obstante, hace aproximadamente un año vino el doctor Eduardo Ferrer MacGregor a la Escuela Judicial. Le hice un cuestionamiento sobre cómo hemos avanzado en el paradigma sobre la nueva concepción del derecho que debemos entender en México. El problema que patenticé en ese momento es precisamente el deficiente acceso a la justicia que se advertía aún con esa reforma. Su respuesta fue que en efecto ese cambio de paradigma era situación de cambio de generación, que no podía tener lugar un cambio de un momento a otro, de un año a otro, sino que sería a través de los cursos que se imparten en las universidades, de la capacitación, de la profesionalización. Sin embargo, pues el problema que se hacía manifiesto en los procesos, en cada expediente, es ese deficiente acceso a la justicia. Lo idóneo para todo justiciable es que la justicia fuera como lo establece el artículo 17 constitucional, pronta y expedita. ¿Y qué debe entenderse como pronta y expedita? Creo que es justicia del momento, justicia de unas horas, justicia de unos días. Si hay complicación, pues que no pase más de 3, 4 meses, no ciertos procesos que después de 1 año, 2 años, 3 años se están resolviendo. Me parece muy apropiado lo que ha realizado Brasil con esta experiencia en el acceso a la justicia que usted nos ha compartido. Varias recomendaciones: no judicializar, justicia itinerante, Consejo Nacional de Justicia, mediadores y conciliadores. Por supuesto que son alternativas para hacer manifiesto el acercamiento al acceso a la justicia. Es un cambio de cultura jurídica, por supuesto, y el Estado, el Poder Judicial, debe hacer lo necesario para posibilitar ese cambio de cultura. En México, concretamente el Estado de México, está haciendo lo necesario para ese cambio de cultura. Está privilegiando la oralidad. Tenemos las etapas de conciliación, y algunos jueces hacen manifiesto las bondades precisamente de la mediación, de la conciliación,
En lo personal, les expreso mi experiencia de los últimos 3 años. Compañero, le quisiera rogar que fuera más breve para darle Sí. oportunidad a otros que hagan pregunta. Por favor, su pregunta en concreto, si es tan amable. Sí, en efecto. Entonces, nada más quería compartir las bondades precisamente de estas recomendaciones que se ha hecho por parte de la ponente, que desde luego serían muy útiles también para nuestro sistema jurídico, y pues la conciliación y la mediación se está llevando a cabo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que el más importante que hemos tenido en Brasil, como yo había dicho, hace 15 años no podríamos hablar de conciliación y mediación en el Poder Judicial. Entonces ha sido un cambio muy fuerte, porque hoy los jueces, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría acredita en el sistema y hay un incentivo. Entonces yo creo que ese cambio ha sido, sí, muy grande, porque ha cambiado la cultura dentro del Poder Judicial, pero ha tenido algo fuerte. Yo voy a decir, no ha sido como, vamos a intentar hacerlo. No, ha sido hecho un diagnóstico muy preciso, con investigaciones y metodologías muy claras, que han hecho el rayo X y que han dicho, mira, necesitamos hacer ese cambio. Entonces, no es del día para la noche, no es un acceso a la justicia express que se cambia a todo el momento. No, es algo que es hecho de manera bien pensada, por iniciativas de personas importantes que conocen el Poder Judicial, porque no te puedes meter una persona que no conoce, que no está dentro de eso, y entonces han proponido eso. Entonces yo creo que el mejor obstáculo que teníamos, que era la mentalidad de los jueces, han cambiado. Pero ahora tenemos una pelea más complicada, que es cambiar la mentalidad de los abogados. Entonces, esa es una pelea, porque tenemos muchos cursos de derecho. Entonces, puedes cambiar un curso de derecho, pero tener miles que van a hacer lo que le gusta más sus clientes. Porque, en verdad, con todos los números de universidades, tenemos que hacer como el cliente le gusta. Entonces, son más hoy empresas, las universidades, infelizmente, do que, en verdad, centros de estudios. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Y por favor, allá, si es tan amable, una más y ya. Obrigada pela palestra. Você tem um ótimo espanhol. E minha dúvida é se você acredita que o problema do acesso à justiça para o povo brasileiro é a falta de educação e aquela mudança do pensamento em aqueles colegas que são advogados. Muito obrigada pela pergunta. Ótimo português também. Aí bom português. Mira, a colega me ha perguntado se passa o grande problema do acesso à justiça passa também por la educação. Eu creio que sim. Eu creio que todos os problemas que nós temos em Iberoamérica são problemas educacionais. Então, eu falava aqui que no momento que falamos de acesso à justiça, sabemos que muitas pessoas não têm esse acesso porque não têm educação e não sabem seus direitos. Então, passa sim por muitos problemas educacionais, estruturais, eu vejo com uma situação muito complicada, porque Brasil, muitas vezes, temos uma esperança que se vai cambiar, que se vai a dar um passo adelante, pero se cambia o governo e já não há mais plata para se corta de la educação, que não deveria ser. Então, sim, eu creio que o problema grande de acesso à justiça passa por la educação. Eu vou dar um exemplo. A alguns alunos não les gusta quando eu hablo que temos que empoderar as mulheres. Então, os homens de la clase dizem: "¿Qué estás hablando?". Pero eu digo,
Yo he estudiado un poquito sobre desarrollo y qué pasa también por cuestiones de acceso a la justicia, que si damos el empoderamiento a las mujeres para decir, mira, no tienes la necesidad que un hombre te dé comida, has necesidad de tener una educación, tienes que saber que los hijos son tuyos, no son de tu marido, perdóname, pero en situaciones de pobreza, el marido en Brasil se va y la mujer se queda con 10 hijos que tiene que dar a comer. Entonces, si hay una educación, por ejemplo, de la mujer para decir, tienes que tener un empoderamiento, se cambia todo el sistema de Brasil. Yo soy optimista con eso. Puede ser una cuestión que puede pasar por otras situaciones, pero yo creo que sí va a cambiar muchísimo. Pero yo creo que eso no es que los gobernantes quieren. Porque una persona letrada, una persona que tiene información, son personas que contestan, que no aceptan las cosas de arriba para abajo. Y es más difícil. Entonces, nosotros en Iberoamérica tenemos un problema que no somos muy politizados, no tenemos informaciones necesarias. En Brasil, todavía tenemos personas que venden su voto por un kilo de arroz. Y es triste. Ahora yo no sé si es todavía el cuadro, pero antiguamente los políticos llegaban en la ciudad con zapatos y le daban un pie de zapato. Si eran elegidos, ganaban el otro, para tener certeza que iba a tener los dos, el voto de la persona. Pero nos da risa, pero es una situación muy triste, porque esas personas no tienen información alguna. Entonces, como decía el colega, es como un acceso a la justicia express. Entonces, ¿qué es que Boaventura de Sousa Santos, Amartya Sen y otras personas que han hecho estudios de desarrollo que dicen, si no tienes la necesidad básica prevista, que es la comida, no tienes como pensar en acceso a la justicia, no tienes que pensar en derecho electoral, no tienes que pensar en nada, porque es la necesidad básica. Entonces, empezamos la teoría de justicia de Rawls, ¿no? Y también Amartya Sen, que trabaja eso muy bien en la India, que es un país muy parecido con nosotros. Estamos en desarrollo, pero tenemos desigualdades sociales muy, muy fuertes. Entonces, para nosotros, yo miro todo eso, como yo decía cuando empezaba la conferencia, me duele, porque en verdad nosotros tenemos comida, tenemos oportunidad de hacer todo, de estudiar, pero hay gente que no tiene posibilidad. Entonces, yo creo sí que el acceso a la justicia pasa mucho por la educación, pero los gobernantes en Brasil no tienen interés que las personas sean un poco más educadas, porque las personas piensan y dan más trabajo. Muchísimas gracias. Antes de concluir esta extraordinaria experiencia binacional, bicultural, con una espléndida abogada, yo quisiera proponerle a mi auditorio que adoptáramos el principio Adriana Silva Malart. Es 2 aspectos para lograr el desarrollo de los pueblos: educación y empoderamiento de la mujer. Coincido plenamente contigo. Muchas gracias, muy amables por su atención y bienvenida. En este momento, invito al doctor Víctor Manuel Rojas Amandi para que haga entrega de los siguientes reconocimientos. A la doctora Adriana Silva Maillart por la brillante disertación de la conferencia Acceso a la Justicia y Función Judicial, la experiencia de Brasil.
al magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. Yo voy a quebrar un poquito el protocolo para agradecer la invitación más una vez y para decir que yo llevo los recuerdos en mi corazón y más una vez México en mi corazón. Muchas gracias. Se le hace entrega de un reconocimiento también al magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar por su brillante participación como moderador.